Buenos días, jóvenes, señoritas de segundo año medio. Bienvenido a este encuentro virtual de historia, siendo 28 de octubre y pasadito de las 12, 2 minutos aproximadamente. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Son algunas temáticas bien puntuales las que vamos a trabajar, pero antes de comenzar con eso propiamente tal, recordar un poquito qué fue lo que trabajamos en el encuentro pasado. Ya, tal vez alguien que no se pudo conectar, pero por lo mismo es importante que recordemos qué fue lo que vimos, ¿ya? Entre otras cosas, bueno, esta fue la temática central. Hablamos sobre las principales reformas que se dieron en nuestro país en esta etapa, entre 1960 hasta 1973, donde destacamos algunas cosas particulares, como por ejemplo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que aparece al medio, el gobierno de Salvador Allende, que aparece a la izquierda, o destacamos o mencionamos algunas cosas importantes como la llamada reforma agraria, que era una redistribución de las tierras que se hizo en ese instante para entregársela a campesinos. Eh, bueno, dijimos que todo esto había sido en el contexto de la Guerra Fría, es decir, entre este enfrentamiento entre Estados Unidos versus la Unión Soviética, donde estaba enfrentado el capitalismo versus el comunismo. Bueno, en ese contexto es que finalmente en Chile se van dando este tipo de reformas y obviamente lo que genera mayor ruido es la llegada del gobierno de Salvador Allende a Chile. También trabajamos y para interiorizarnos un poquito en el contexto de la época mencionamos cómo fue el tema sociocultural. Hablamos de la música, dijimos que se dieron dos grandes movimientos en esta etapa, la nueva ola, escuchamos ahí un par de temas que más bien representaba como la influencia de la cultura extranjera, principalmente de Estados Unidos, y también mencionamos esto de la nueva canción chilena. Estas fueron como dos, en términos musicales, se representaba bastante bien esta época, la década del 60, del 70. También allí trabajamos sobre algunos temas. Eh, mencionamos, por ejemplo, nos quedamos particularmente con dos gobiernos, que fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde dijimos algunos de los cambios que comenzó a realizarse en este gobierno, por ejemplo, lo de la reforma agraria, que, como les indicaba hace unos minutos atrás, o hace un minuto atrás, fue la redistribución de tierras, o sea, se quitaron tierras o se compraron tierras para entregárselas a campesinos para que las trabajen, ¿ya? Eh, ese fue un cambio obviamente muy relevante, muy importante en el país eh, y que además se eh, aumentó mucho más con la llegada de Salvador Allende al poder. Eh, también dentro de las medidas u obras que realizó el gobierno de Eduardo Frei Montalva estaba esto de la promoción popular, que era entregarle más poder a las juntas de vecinos, eh, clubes deportivos, entre otras. La chilenización del cobre, ¿ya? Es decir, que el Estado participe más en esto de la gran minería del cobre, fue otro de los cambios importantes que realizó el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Todas esas reformas, recuerden que el tema era las reformas estructurales, esas reformas que eran importantes se profundizaron mucho más con el gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende comienza en 1970 y termina, obviamente, como ya varios conocen, en 1973 a partir del llamado golpe de Estado que se dio en la época. Eh, algunos conceptos importantes. Insisto, estoy haciendo un resumen simplemente de lo que vimos, pero para que puedan volver a contextualizarse. Salvador Allende llega apoyado por la llamada Unidad Popular, que era un grupo de partidos políticos de izquierda, ya que le entregaron su apoyo. Eh, y como comentábamos, se profundizan, se agudizan las reformas estructurales, principalmente el tema de la reforma agraria. La nacionalización del cobre, otro de los hechos sumamente importantes que se dan en este periodo. Sin embargo, vimos que durante el primer año en general se pudo desarrollar dentro de una normalidad el gobierno Allende, pero ya después de este primer año comienza una serie de problemáticas, por ejemplo, al realizarse tanto gasto público, tanta inversión social, obviamente en términos económicos él comienza a tener problemas, además de la intervención extranjera, eso está más que documentado, sobre todo la influencia de Estados Unidos, que no quería a un gobierno socialista o comunista en América Latina, porque se entendía que este territorio de América Latina, este continente, pertenecía, entre comillas, o era como de la zona de influencia de Estados Unidos. Por lo mismo, es conocida la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Salvador Allende. Se dan distintos momentos críticos.
¿cierto? Eh, por ejemplo, el paro de camioneros en 1972, comienzan a surgir organizaciones un poco más extremas, tanto de izquierda como de derecha, que llevan al país a una situación de polarización. Ese fue otro concepto importante que mencionamos en la clase pasada. Un país polarizado, un país que evidentemente estaba dividido, estaba en dos polos opuestos, ya por eso el concepto de polarización. Obviamente los que apoyaban al gobierno Allende y los que estaban en contra del gobierno Allende. Eh, y es en ese contexto, a partir de una serie de problemáticas, temas económicos, que se llega eh, a lo que se conoce como el golpe de Estado que se da el 11 de septiembre de 1973, donde la junta militar, o una junta militar, toma el poder del país, toma el poder de Chile, y lo conduce aproximadamente desde ese año, desde 1973 hasta 1990. Ya son aproximadamente 17 años los que estuvo el país a cargo de una junta de gobierno militar. De esa forma se termina entonces el gobierno de Salvador Allende. Yo les recomendaba también en el último encuentro, por ejemplo, para poder contextualizarse y entender más aún este periodo, que vean la película Machuca. Creo que podría entregar una visión. Hay distintas visiones, pero una visión de cómo se dio esto de la polarización, cómo se dio esto de la división en esta época en Chile. Bueno, en ese instante varios me comentaron que ya la habían visto, pero lo vuelvo a mencionar por si alguien quiere entender un poquito más de esto. Repito, esto en algún momento vamos a tener que volver a conversarlo, volver a retomarlo para explicar algunas cositas con mayor profundidad, pero es importante que ustedes comprendan el contexto de esto, ¿ya? Entonces, ese fue el resumen, o este es el resumen de la clase pasada, y ahora les voy a explicar cuál es la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Eh, yo les pedí que descarguen este documento, de hecho, después de revisarlo voy a tratar, como decía antes, de enviarlo también por el chat, por si alguien no lo pudo descargar, porque vamos a trabajar con un documento bien específico que vamos a trabajar de forma grupal, ¿ya? Donde hay que responder algunas preguntas de forma bien particular. Bueno, dijimos que es la Junta Militar, a partir de este golpe de Estado, que toma el poder en Chile, y una de sus obras más importantes y que evidentemente yo creo que ustedes escucharon harto estos últimos días fue la Constitución de 1980. ¿Ya? La Constitución de 1980 fue promovida por obviamente la Junta de Gobierno, y en esta Constitución que nos gobernó o que estuvo en nuestro país durante un buen tiempo, o sea, 1980 hasta la actualidad, 40 años aproximadamente, eh, hay que entender un poquito cuál fue su importancia, su influencia, ya sea para bien o para mal. Eso depende de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que realizar? Obviamente van a tener que leer los textos que aparecen acá, ¿ya? Eh, es todo lo que aparece allí, ¿ya? Y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué aspectos se consideran positivos de la Constitución de 1980 y qué argumentos se utilizan para sostenerlo? Ahí ustedes tienen que apoyarse en los textos porque obviamente en los textos aparece para el que lo considera positivo, ahí sale por qué y en base a qué argumento indica eso. Después, ¿qué aspectos se consideran negativos de esta Constitución? Y lo mismo, ¿qué argumentos se utilizan para sostener esto? ¿Ya? Después, bueno, estas dos primeras preguntas no son de opinión personal, sino son más bien de buscar en los textos por qué uno considera positivo y por qué el otro lo considera negativo, ¿ya? Después, en la pregunta número 3, dice, a su juicio, aquí ya tiene que ver con una opinión más personal, seleccionen un aspecto positivo y uno negativo de la institucionalidad que crea la Constitución Política de 1980, ¿ya? O sea, ya no tiene que ver con lo que dicen necesariamente los autores, sino a partir de lo que ustedes leyeron, qué es lo que consideran positivo y qué es lo que consideran negativo. Y tienen que decir por qué eligen eso, ¿ya? Cuarta pregunta, desarrollen una opinión acerca de la institucionalidad que creó la Constitución del 80 y tomen una posición respecto a la necesidad de su mantención, perfeccionamiento o reemplazo. Eh, bueno, este documento evidentemente no estaba hecho en este contexto de lo que acaba de pasar hace poquito, donde la ciudadanía votó por cambiar la Constitución, ¿ya? De igual forma, ustedes acá respondan
si creían que era necesario cambiarla, mantenerla, modificarla, ¿ya? En base a lo que obviamente van a obtener como información acá. Y finalmente dice, entrega tu opinión sobre la reciente decisión de la ciudadanía de querer cambiar la Constitución. ¿Ya? Como acabo de mencionar, el domingo se vivió un plebiscito donde cerca del 80% de los que fueron a votar dijeron que querían cambiar la Constitución. Entonces me interesa que en su grupo ustedes, con respeto, obviamente puedan indicar si les parece bien, si les parece mal, si ustedes hubiesen podido votar, de qué forma lo hubiesen hecho, y a partir de qué argumento. Ahora, ya sea que digan que hubiesen aprobado o que hubiesen rechazado, es siempre muy relevante, y yo se lo he dicho varias veces, que ustedes tengan los argumentos para sostener esa opinión. No basta con solo yo pienso esto, yo opino esto, sino que también por qué yo creo esto. Así que son preguntas bien sencillas, que obviamente les va a tomar un tiempo, sobre todo en lo que es la lectura de los textos, pero una vez haciendo que hagan la lectura van a poder ir respondiendo esto. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Parece que no. Está todo claro entonces. Voy a intentar enviar por acá esta misma guía. Denme un segundo mientras la busco. Acá está. No, no la puedo enviar. A veces me da un error de que sale que el archivo no se encuentra. Ya. Bueno, de igual forma, al que la tenga o al que le falte, por favor que la pueda compartir ahí con el compañero, pero en todo caso yo creo que la mayoría ya lo tiene. Antes de irnos al trabajo por grupo, vamos a ver un video que son 4 minutos aproximadamente que hablan sobre justamente el legado de la Constitución de 1980, en qué contexto se dio, para que puedan tener un poquito más de información. Después del video vamos a hacer la división de los grupos y van a tener que responder entonces la guía que estoy mencionando. Vamos al video y escuchamos y observamos con atención. De constituciones nos queda revisar la que hoy está vigente en nuestro país. Esta fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Pese a que ha tenido más de 15 reformas, en ella se conserva la tradición presidencialista. En la actualidad existen diversos debates que pretenden cambiar esta Carta Fundamental. Después de las diversas reformas realizadas a la Carta Fundamental de 1925, el golpe militar de 1973 suspendió su vigencia. La Junta Militar creyó necesaria una nueva institucionalidad que partiera de cero, por lo que se designó una comisión de estudios de la nueva Constitución. Entre sus integrantes se encontraban Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Ovalle Quirós. El contexto de la Constitución de 1980 era la existencia de un gobierno autoritario, dictatorial del general Augusto Pinochet, que había producido la intervención militar del 11 de septiembre de 73, y eso había generado en un principio la idea de restaurar la institucionalidad quebrantada. La Constitución Política de 1980 está vigente actualmente. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 por una amplia mayoría. Sin embargo, el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre los comicios. Ahora hay que señalar que la Constitución de 1980 fue aprobada bajo una dictadura militar. Entonces eso significó una serie de restricciones en cuanto a su proceso de discusión, de elaboración, sobre todo especialmente en el sentido de la ausencia de garantías. La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que mantuviera una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. La Constitución del 80 se planteó establecer un nuevo tipo de democracia, una democracia protegida y autoritaria. ¿Protegida de qué? De los vaivenes de la opinión de las masas, y autoritaria en el sentido de defender una gran autoridad.
La Constitución además tenía 29 disposiciones transitorias que de alguna manera limitaban las libertades plenas de esta Carta Fundamental. La Constitución tenía dos partes, el articulado permanente y los artículos transitorios. En el caso de los artículos transitorios regirían hasta 1990, de manera tal que la Constitución propiamente tal, en todas sus normas y de una manera más permanente, solo comenzó a funcionar a partir de 1990. Dentro del texto constitucional se estableció que el presidente de la República tendría una vigencia de 8 años, sin derecho a ser reelegido de forma inmediata, una medida que resultó clave en el plebiscito de 1988, donde ganó el no y obligó a Augusto Pinochet a dejar el poder. Posterior a la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988. Entonces, en el fondo, la oposición de aquel entonces, legitimada por la fuerza que tenía a raíz del triunfo en el plebiscito del 88, negoció con el régimen saliente una serie de reformas que buscaron atenuar los aspectos más negativos de esta democracia protegida autoritaria. La Constitución tiene más de 15 reformas, entre ellas las que más destacan son la de 1989 con un plebiscito en julio y la realizada en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Ambas tuvieron como objetivo entregar mayor legitimidad al texto constitucional. Desde ese momento, la firma de Augusto Pinochet fue reemplazada por la de Ricardo Lagos. A esta Constitución se le han hecho dos grandes reformas que podríamos llamar estructurales, una en 1989 con un plebiscito de julio de ese año y la otra se hizo el 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. El objetivo que tenían estas dos reformas era darle una mayor legitimidad a la Constitución de 1980. 3 son las constituciones que han logrado establecerse por un periodo prolongado en la historia del país, cada una promulgada por un régimen autoritario y con sus reformas pertinentes. A julio de 2015, la Constitución tiene 132 artículos y 26 disposiciones transitorias, y existe un debate sobre la necesidad de un proceso constituyente para la aprobación de una nueva Carta Fundamental. Ok, entonces allí observamos y ustedes pueden comprender un poquito más en el contexto en el que se dio esta Constitución de 1980 y también se mencionan algunas cosas como por ejemplo este último punto respecto a la necesidad de cambiarla o en su momento la necesidad de darle legitimidad. Creo que en definitiva no se logró porque por algo el día domingo la gente tomó la decisión de que quería cambiar la Constitución, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, entre paréntesis, muchas gracias ahí a Erwin, que envió la guía en el chat por si a alguien le faltaba. Vamos a hacer la división para que respondan estas preguntas, las preguntas basadas en esta guía, ¿ya? Voy a crear 8 grupos aproximadamente, entre 4 a 5 personas, donde van a tener, son las 12:20, van a tener aproximadamente 30 minutos para responder las preguntas de la guía, para conversar, dialogar en torno a las preguntas que aparecen allí. Me parece muy interesante sobre todo que conversen respecto a lo último. Respecto a la última pregunta que hablaba sobre qué les parece, qué opinan ustedes de la situación que se vivió el día domingo. Así que 30 minutos aproximadamente para trabajar, ¿ya? Los grupos se van a crear de forma aleatoria por un tema de tiempo, así que simplemente únanse a sus grupos de trabajo, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta antes de que los envíe a sus grupos? ¿No? Tienen la opción de compartir pantalla. Si alguien descargó la guía y tiene un computador, lo puede compartir ahí tal vez para todos. Lo importante es que obviamente respondan las actividades. Yo voy a pasar en algunos grupos para ver viendo si hay avance o no hay avance. ¿Ya? Recuerden que esta es una actividad evaluativa, formativa, sin nota, pero que es importante que hagan porque les va a entregar el conocimiento para después, cuando llegue la actividad del producto final, tengan también esta información bastante clara. Y acabo de enviarles entonces las invitaciones para que se unan a sus grupos de trabajo. Vayan uniéndose nomás a sus grupos. Camila, sí, dime. Si quieres puedes activar tu micrófono o me puedes escribir en el chat.
Mister, Dime, Camila. se- Hola chiquillos, pasaba para saber si se están organizando, ¿está todo claro? ¿Alguna duda? A ver si alguien me responde. ¿Está Darnell, Nicolás, Tomás? Sí, dice Tomás, ¿estás leyendo aún? Ya, ok. Voy a pasar a otro grupo nomás entonces. Buenas tardes chicos, pasaba para saber si está claro, alguna duda. Acá está Paloma, Esteban, Simón, Maite, Francisca. Si me responde alguno sería ideal, en todo caso. Paloma dice, por lo menos yo no. Está un poquito complicado. Ya en por qué, o en qué pregunta, o en qué tema. No, no son las preguntas, viene el texto porque tiene como palabras medias confusas y como que cuesta encontrar más o menos la respuesta. Sí, por lo menos yo he conseguido, por lo menos de parte de la primera y la segunda, pero ya después ya me perdí, me estoy Ya, perdiendo. miren, como consejo, de hecho le voy a decir a todos, a ver, lo ideal es que puedan, obviamente, responder todo, pero como consejo, enfóquense en la última pregunta, que me interesa que puedan dialogar tal vez entre ustedes un poquito, o de que entreguen su opinión respecto a qué opinan del proceso que se dio el plebiscito este fin de semana. Enfóquense en los minutos que queda en responder esa pregunta de forma más clara, ¿ya? Vamos a esperar unos segunditos que regresen todos. Vamos a compartir pantalla entonces. Bien, ya regresó la gran mayoría. Vuelvo a repetir el mensaje brevemente. Les pedí en los últimos minutos que se enfoquen en la última pregunta que aparecía acá. ¿Ya? Sé que por un tema de tal vez complejidad, por ahí me comentaban que habían algunos conceptos que son un poco difíciles de comprender de forma rápida. No alcanzaron a responder todas las preguntas. Sin embargo, lo ideal es que puedan responderlo ya en este caso, tal vez no de forma grupal, pero sí de forma individual puedan responder las preguntas porque les va a permitir tener mayor conocimiento del tema. Pero nos vamos a enfocar en la última pregunta y aquí me interesa ir conociendo o sabiendo entonces cuál es su opinión respecto al tema. La última pregunta, como ustedes pueden observar, decía: entrega tu opinión sobre la reciente decisión de la ciudadanía de querer cambiar la Constitución. Y para ello, entonces, bueno, pueden entregar su opinión, pero a ver, me interesa conocer qué es lo que piensan, por ejemplo, en el grupo en el grupo de Esteban. Esteban, donde está, aparte de él, está Francisca, Maite, Paloma y Simón. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a esta decisión que se tomó hace poco de cambiar la Constitución de 1980. No sé si alguno de ustedes va a tomar la palabra. Yo, Paloma. es que no hablamos como mucho del tema, pero
en mi opinión, siento que está bien porque, por ejemplo, que se, se discutían temas que beneficiaba a una parte de la población, tipo, no sé, X tema, y decían que no se podía porque era inconstitucional. ¿Mm? Entonces, o por ejemplo, el tema de los privados que tienen demasiado poder, creo yo, ¿Ya? y que se debería beneficiar más, o que uno se debería ver más beneficiado con cosas del Estado, o que deberían cambiar los temas de la FP porque de ellos pueden robar mucho y X porque no se le puede hacer nada porque está en la Constitución. Ok, Entonces, como sí, eso. me queda claro. Muchas gracias, Paloma, por entregar tu opinión. Me gustaría también conocer la opinión del grupo número 4 que lo integra Benjamín Villarroel, Fernanda Alvarado, Marco Montserrat López y Sebastián Cárdenas. No sé si alguien de forma voluntaria de ese grupo quiere entregar su opinión respecto a la última pregunta. O si no, yo escojo a alguien del grupo. Ya, mister, se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, nosotros éramos 5 y de nosotros 5, 2 personas dijeron que no estaban de acuerdo y 3 decían que sí. ¿Ya? Las que no estaban de acuerdo daban su argumento de que no era necesario cambiar la Constitución, ya que aún así se podían hacer cambios en nuestra sociedad. ¿Ya? Los que aprobaban decían que, por lo que se leía en el texto, que antiguamente esa Constitución era como una trampa. ¿Mm? Los otros decíamos que apoyábamos, ya que aún así los cambios que se hagan en la Constitución nunca van a ser para mal, siempre van a ser para que haya una mejora en el país, por decirlo así. ¿Mm? Además de que la Monse comentaba de que si a nosotros no nos gustaba la Constitución como quedaran 2 años, o sea, se podía cambiar en 2 años más. ¿Mm? Entonces ahí podíamos rechazarla o volver a cambiarla y tomar decisiones así. Pero como decíamos los de que aprobamos, ¿Mm? que siempre los cambios en la Constitución nunca van a ser para el mal del país, y más si la ciudadanía podía hacer un cambio. Ok, Feña, muchas gracias, me queda claro y qué bueno que hayan podido conversar. Ahí Feña decía que entonces habían en el grupo de 5 habían 2 que creían que no era necesario el tema de cambiar la constitución, sino que se podían hacer cambios sin necesariamente realizar esa acción. Y habían otros 3 que decían que creían que les parecía bien este cambio. Así que súper ahí el tema de que lo hayan podido conversar. Voy a escoger un grupo más porque también me interesa conocer la opinión, por ejemplo, en el grupo de Agustín, Clemente, Cristóbal Valenzuela e Ignacio Milanca. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre ese último punto, sobre esa última pregunta. Doy el espacio primero a ver si alguien de forma voluntaria quiere entregar su opinión o si no, yo escojo a alguien de los que acabo de nombrar. Agustín, Clemente, Cristóbal o Ignacio. ¿No? ¿Ninguno quiere de forma voluntaria? Bien, le voy a preguntar a Cristóbal Valenzuela. Me gustaría conocer la opinión de Cristóbal Valenzuela. Si puedes activar tu micrófono, por favor, Cristóbal. Hola, mister. Hola, Cristóbal. Cristóbal, cuéntame, ¿qué piensas tú de esa última pregunta? ¿Crees que era necesario, que no era necesario y por qué? Sinceramente, creo que no era necesario. ¿Ya? ¿Por qué crees eso? Sinceramente, de política no sé mucho, ¿Ya? pero lo encontraban innecesario porque aún con esa constitución se podían seguir arreglando cosas. ¿Ya? Y claro, podían haber, no sé, pues esperado un tiempo a ver si los políticos realmente arreglaban algo. Yo digo que había que darle un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Tú crees que había que darle un poco más de tiempo? Sí. Ya, ok, muchas gracias Cristóbal por entregar tu opinión. A ver, del mismo grupo me gustaría saber qué piensa Clemente.
Yo, o sea, como que lo mismo de Cristóbal, que yo no sé mucho de política, ¿Ya? tampoco digamos que me interesa tanto, no me llama la atención, ¿Ya? entonces tampoco me he puesto a investigar tanto o a informarme. Pero lo que se hizo el domingo fue una buena opción o una buena manera para ver lo que quiere la gente, po, lo ¿Ya? que se va a poder hacer a futuro y cosas así, intentando que no quede la embarrada en Chile. Eso. Ok, ok, sí, comprendo también lo que indica Clemente. Muchas gracias también por entregar tu opinión. Bien, ya está, sí, ya estamos casi llegando a la hora, chicos. Bueno, les dije principalmente que se enfoquen en esa última pregunta porque más allá de lo que se pueda haber considerado o se pueda considerar positivo o negativo de la Constitución de 1980, es importante que ustedes como jóvenes puedan tener su propia opinión respecto a ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal o Clemente, expresaban de que no les interesa tanto el tema de la política o tal vez no conocen tanto, no se han interiorizado tanto en eso. Pero esto no necesariamente se trata de política, chicos, sino más bien de acciones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Una constitución es la carta magna, es la hoja de ruta de un país, de cualquier país, ¿ya? Entonces es importante que ustedes, más allá si están o no están de acuerdo con que había que cambiarla, no había que cambiarla, eh, lo importante es que sepan qué es lo que contiene esa constitución, qué es lo que permite, qué es lo que no permite, y en base a eso puedan formar su opinión, ¿ya? Y ese es el llamado para todos, ¿ya? Para todos. Más allá, insisto, aquí creo que hay que ser tolerante y respetar las opiniones que se tienen, eh, pero más allá de eso, lo importante es que tengan todos la información sobre los temas. Y ese es uno de los objetivos principales que siempre he tratado de fomentar en la asignatura de historia. Más allá de que conozcan de un tema en particular, sino que puedan saber y que eso les permita opinar como gente informada sobre la situación. Lo ideal es que puedan responder la guía, insisto, de forma individual. Ya cada uno tiene la guía, cuando tenga el tiempo respóndala de forma individual porque les va a servir para después realizar la siguiente actividad, ¿ya? Así que de esta forma damos por finalizado nuestro encuentro. Bueno, por ahí alguien me pide un tiempito al final, Emanuel en este caso sí, esperan nomás que se retiren todos y me consultas lo que quieres preguntar. Los demás que tengan un buen día, una buena tarde, que estén súper Chao, bien y profe. una buena semana. Así que nos estamos viendo, chicos. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, mister.